¿Cómo nos cuestan las dosis y las drogas a todos? La furosemida podría estar un poco más alta. Ya lo vamos a ver después, pero ¿estás de acuerdo que furosemida podría ser? ¿Y la espironolactona qué te parece? ¿Puede ser que esta dosis máxima? Esta dosis máxima, perfecto. Entonces, alguien que está, entre comillas, bien medicado, después vamos a discutir, por lo menos la espironolactona está en dosis máxima, eh, se distiende más. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué puede haber pasado a alguien que ya sabemos que tiene todo eso y a pesar de estar cumpliendo el tratamiento se distiende más? ¿Se imaginan alguna cuestión? ¿Nadie? Puede ser que Bueno, no está respondiendo al tratamiento o puede ser también alguna descompensación, otra enfermedad agregada, digamos. ajá. ¿Y cuáles serían las descompensaciones más frecuentes? ¿Te las acordás? Si no seguimos, porque todo esto va a aparecer. De Era la como para ir cirrosis, adelantando, ajá, de la cirrosis con asitis. una PV, por ejemplo. Muy bien. Una PB es una complicación muy frecuente, pero muy frecuente, que puede hacer que aumente la distensión abdominal y que produzca dolor a pesar de que ya esté bien medicado y no necesariamente se acompaña de fiebre. Si se acompaña de fiebre es más fácil sospecharla, pero sí sospecharla cuando no pasa esto. Muy bien, seguimos. Bien, al examen físico, cuando nosotros los vimos, presentaba una cardíaca de 80, una respiratoria de 20, una TA de 160. El paciente estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, era re colaborativo, se dejaba así, se dejó hacer todo el examen físico sin ningún problema, todas las preguntas. Es más, con Majo lo fuimos a ver y llevamos algunos chicos de quinto. Y bueno, el paciente sin ningún problema, a pesar de que hace unos días que estaba y demás, se dejó preguntar todo, hacer todo el examen físico también por los chicos de quinto y demás. Y era bien de libro porque también encontrábamos, por ejemplo, a nivel cabeza y cuello, las escleras blancas, el paciente presentaba rinofima, telangiectasias y hipertrofia parotida bilaterales. A nivel tórax, tenía una buena entrada bilateral de aire, pero tenía algunos escasos rales en la base derecha cuando nosotros lo ocultamos, que ya vamos a ver después la placa que tiene. Los ruidos cardíacos sí estaban bastante hipofonéticos, era difícil la ocultación de él a nivel cardíaco. A nivel abdomen estaba distendido, tenso, indoloro, sin defensa ni despegue. Como ya sabíamos este antecedente y suponíamos que era por asitis, percutimos, escuchamos la matidez supraumbilical e hicimos la maniobra tanto de matidez desplazable como onda cítica. Ambas eran positivas en ese momento. A nivel miembro inferior encontrábamos los edemas supra e infrapatelares o de tres cruces. Y bueno, como todo paciente que generalmente retiene líquido, está congestivo, sea la causa que sea, lo pesamos. En el momento tenía 102 kilos con un peso habitual que él nos refería de 98 kilos. Cabe destacar que era Bien, un paciente grande, también de estatura, de tamaño y estatura. demás. Te voy a frenar, Bruno, así vamos viendo cada una de estas cosas con los chicos. Bien, los signos vitales, ¿cómo están? Conservados. ¿Está Perfecto, no es alguien que yo taquisnéico? tenga descompensación. Por- Taquimneico respiratoria hasta 20 puede ser, pero ¿por qué podría tener un poquito de taquimnea alguien con asitis? si tiene asitis de atención, por ejemplo. O Por el sea, mismo motivo que la embarazada también respira un poquito más rápido, Porque no ¿sí? distiende bien el Por la abdomen, que distorsión de, no baja el diafragma. Claro, tiene una limitación mecánica que hace que sin estar con disnea puede tener una frecuencia. Igual 20 respiratoria es común, chico, es normal. Yo sé que el libro dice hasta 16, pero si te pones a tomar la frecuencia respiratoria de todo el mundo vas a encontrar 20 con mucha frecuencia. Fíjense el cabeza y cuello. Dijimos que este paciente etilista era cirrosis por etilismo y tiene los estigmas del etilismo. ¿Cuál de estas cosas que hay en cabeza y cuello tiene que ver con el etilismo y cuál no? Lo cual puede ser con cualquier paciente con cirrosis. Hipertrofia parotida. Muy bien, ¿y cuál otra? La la rinofima. renofima. Muy bien, que es una forma elegante de decir nariz de borracho, saben todo lo que es la rinofima, no esa nariz colorada, gruesa así. ¿Y qué podría haber tenido que no tiene y que los chicos muy bien aclaran que no estaba en un paciente con asitis Ictericia. descompensado?
Muy bien. Ictericia. Fíjense, cuando yo a veces les digo algo que está normal, pero es importante aclarar que está normal cuando yo esperaría que podría estar no normal. A veces cuando dicen, ¿qué ponemos en el examen físico? Cuando estamos informando, contando un paciente a otro médico, como en el caso de un Ateneo, es importante decir las escleras estaban blancas, porque uno esperaría que puedan tener ictericia. ¿Está? Entonces, el dato negativo, que es importante y relevante, se escribe así, escleras blancas. Este está perfecto hecho. Bien. Bueno, y después nada más que decir. Ah, sí, otra cosa que los chicos hicieron muy bien. A veces ustedes se confunden con el Godet. Uno dice, tiene un Godet importante. El Godet, acuérdense que el edema, más que el Godet, hay que informar estos dos parámetros. Uno es las cruces. Las cruces tienen que ver con la profundidad de la fovea que queda cuando yo aprieto. ¿Está bien? Cuando yo hago la presión. En cambio, lo que yo tengo que saber, yo puedo tener edema Godet 3 cruces, pero solamente hasta tobillos. Entonces yo pongo bilateral y a qué altura. Ellos dicen supra e infrapatelar. Quizás aquí les faltaría poner hasta dónde. Probablemente hasta la raíz de muslo. ¿Está bien? A veces tenemos 3 cruces infrapatelar y después en suprapatelar tenemos 2 cruces o una cruz. Eso se puede también poner así según lo que vayan encontrando. Si yo tengo una idea, Godet 2 o 3 cruces, supra, infrapatelar hasta raíz de muslo, seguramente tengo edema testicular, muy probablemente también. Digo para cosas para ir anotando cómo se escriben, cómo se informa. Muy bien. Si alguien más quiere aclarar, si no podemos seguir. Bueno, seguimos. Y bueno, ahí era que ya se nos adelantaron, pero era la pregunta como de más grande a más chico, como qué diagnóstico sindrómico pensaríamos ante este caso. Vamos a suponer que no supiéramos que es etilista. Tiene todo el libro, ¿no? Le ve la cara de borracho y decir, debe ser etilista igual. Pero ¿cuáles podrían ser? No sé si querés pasar a la otra, los diagnósticos diferenciales de un síndrome ascítico hematoso. Eso. Ah, un poquito más adelante tenemos todo el cuadrito, Dale. Majo lo va a Bueno, explicar entonces todo cuando bien. usted diga, señor, yo no me acuerdo bien dónde estaba, pero sé que está completo, así que cuando usted. Hacemos los complementarios y después ya va Dale, toda esa genial. parte. Dale. Bien, entonces esa era la pregunta nada más, digamos, para hacer, para ver bien, digamos, que el síndrome cítico hematoso, que después Majo lo va a explicar. Y bueno, los complementarios. Bueno, a este paciente se le hicieron múltiples laboratorios porque tenía parámetros en todos los laboratorios que nos dejaban con dudas. Entonces, en un primer momento se le hace un laboratorio súper completo que incluye hemograma, coagulograma, la química sanguínea, el iono y el hepatograma. Y yo acá dejé marcados, o con Bruno pusimos Dale. estaban alterados. Bien. Vamos de uno. ¿Por qué tiene anemia este paciente? ¿Por qué suele tener anemia un paciente con cirrosis y etilista? Porque tienen pancitopenia. Porque tiene pancitopenia. Puede Por tener la mucho. Por el alcohol puede tener una anemia Dos causas. megaloblástica. Puede Muy ser que bien. no come. Puede ser que no come, que sea una anemia carencial. Puede ser que sea anemia megaloblástica. ¿Están de la mano esas dos Y el cosas? hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo también podría ser si lo tuviera. Muy bien. Si esto fue una anemia megaloblástica, ¿se acuerdan cómo era la anemia megaloblástica? ¿Qué BCM tiene más o menos? Es macrocítica. Mayor a 100. Ujú. 100, mayor a 100. No muy mayor a 100, ¿eh? Si con un 99 te compro y generalmente 102, 103, para tener una idea. Bien, ¿qué pasaba con la anemia megaloblástica? Tengo precursores grandes que cuando quieren salir de la médula, primero ocupan mucho lugar y hace que se baje la producción de otras cosas y cuando quieren salir de la médula se rompen un poquito. ¿Se acordaban de eso? Entonces me puedo confundir una anemia megaloblástica con una anemia hemolítica si encuentro, por ejemplo, un poquito de bilirrubina indirecta, un poquito de LDH. Pues porque se están rompiendo los glóbulos rojos grandotes que quieren salir. ¿Cómo haría para distinguir si tengo una anemia leve y veo que hay un poquito de bilirrubina indirecta, un poquito de LDH? ¿Cómo hago para diferenciar si es megaloblástica de si es hemolítica? Excelente, excelente. Una es regenerativa y la otra es carencial a regenerativa. Excelente, muy bien. Plaquetas. Ahí están un poquito bajas porque puede ser lo que ya Y dijeron, también por por lo el mismo. hiperesplenismo. Sí, señora. Bueno, y fíjense la función renal un poquito alterada, si eso tiene algo que ver o no, díganme ustedes.
¿Por qué podría tener la función renal alterada este paciente con los datos que tiene hasta ahora? Y un síndrome hepatorenal podría ser. Ajá, quizás, y si no, Y podría ser también el enalapril, que ¿el esté qué? en ese contexto ¿El? de, que el enalapril en ese contexto de, ¿cómo se dice? De atrapamiento de líquido, ¿no? De De líquido líquidos, que le intracelular. esté empeorando. Podría ser algo consecuencia del fármaco, pero Sí. diría que es consecuencia de otro fármaco que está recibiendo. ¿Cuál? La furosemida. Diuréticos, La o puede ser furosemida. hipovolemia, o sea, una falla renal aguda prerrenal Bien. por un tercer espacio que Todo lo que cítico. dijeron hay que planteárselo. Todo lo que dijeron hay que planteárselo. Este paciente es muy clínico, tiene anemia que hay que ver. Porque esta anemia puede tener anemia megaloblástica, pero si yo tengo en la hemoglobina me encuentro un BCM de 70 y un HCM de 22, ¿qué tipo de anemia tiene? Ferropénica. Claro, en realidad sería microcítica hipocrómica y pensar en fropenia. ¿Por qué va a tener una anemia fropénica este paciente? ¿Qué podría estar teniendo? Y Sangrado sangrado podría ser. Por ejemplo, digestivo, muy bien, por ejemplo, puede ser por varices esofágica ajá, o gástrica, úlcera. bueno, bien. Vieron que es un recontra remil clínico, este paciente puede tener todo por todo. Bien, entonces falla renal, varias causas para que la tenga, anemia, varias causas para que la tenga, y después figura tiempo de protomina que estaba relativamente normal, dice un RIN un poquito elevado, pero sí, el RIN estaba un poquito elevado. ¿Por qué? Y por la Por la insuficiencia síntesis hepática podría ser. Ujú. Y la bilirrubina, fíjense, ¿cuánto tiene? 1,41 con una directa de 0,76. ¿Es normal? Yo creo que la letra roja les ayuda a decir que no, pero fíjense. No, pero es subclínica. Muy bien, lo que tiene, no, pero no alcanza para pintar las escleras aunque aparezca la ictericia. Muy bien. Y albúmina, que está en rojo también, ¿cómo está? Está baja. Baja. ¿Por qué? Puede ser por la distribución también, ¿Por la, además de la síntesis, Una por la la insuficiencia síntesis falta o la de destrucción? hepática. Falta de síntesis me gusta más, ¿eh? Bueno, no, de la sigue. dilución, pero no, Ah, no es así. dilución. No, de la dilución no. Falta de síntesis. Sí. Y fíjense que después, bueno, si querés hacer un resumen, María José, de cómo siguieron los laboratorios, si hubo algún cambio significativo, que vos Aunque consideres. básicamente con el pasar de los días se fue normalizando un poco lo que es la función renal, que es por ahí lo que teníamos duda. Eh, por ahí plaquetas sí fueron disminuyendo, pero luego subieron un poquitito más. Es como que fue mejorando un poco. Sí, la anemia en un primer momento bajó un poco, disminuyó, digamos, la hemoglobina. Y bueno, y el hematocrito siempre estuvo bajo, digamos, y fue bajando también, pero acá es cuando se empieza a estar el tratamiento farmacológico, entonces también puede ser causa de eso. El 1/9, además, al paciente se le hacen serologías, que Chagas, VIH, virus de hepatitis C y la BDRL, todas le dan negativas. Y bueno, para el último laboratorio que tenemos, que es del 3/9, se le pide además un medio interno eh, porque el paciente presentó una complicación, tuvo una respuesta no muy favorable a la paracentesis evacuadora que se le hace. Entonces, bueno, por las dudas se pidió medio interno para evaluar un poco eso, pero el resto de los parámetros siguieron más o menos todos iguales, e incluso la función renal quedó casi igual que cuando el paciente entra. Muy bien, seguimos. Además, se le pidieron otros exámenes complementarios como una radiografía de tórax y una eco, las dos el mismo día, y básicamente la ecografía lo que se realizó fue más que nada para valorar el líquido libre que tenía, el líquido acítico. Además, en la ecografía hepática, básicamente nos dice que está disminuido de tamaño, con bordes lobulados, escostructura nodulillar, que coincidiría, digamos, con su diagnóstico, y además se encuentra una pequeña masa redondeada hipoecoica, sin vascularización al Doppler, de 2,4 por 2,1 centímetros, y se plantea la posibilidad de un proceso neoformativo. Después, bueno, teníamos en vesícula
algunos datos que nos podían hacer pensar en que tuviera barro biliar, pero el paciente no tenía clínica para eso. Y bueno, sí nos informa lo que estábamos buscando acá en un primer momento, que era la cantidad de líquido, que acá se valora que es de moderado volumen en los 4 cuadrantes. Y luego la placa de tórax, que bueno, no es muy buena la calidad, se pueden disculpar, y queríamos saber si ustedes ven algo en la placa que les llame la atención. No pude Sí. inspirarla Pegada al bien. diafragma. ¿Cómo? A ver, Agustina dice no pudo inspirarla bien. Es verdad, si alguien tiene sitios de atención, está llegó, no. Alguien más dijo otra cosa que se superpuso y no lo escuchamos. ¿Quién era? Yo dije que estaba elevado al diafragma. No Ajá, sé, claro, por lo mismo que Agustina, digamos. ajá, claro. Y en el parénquima, ¿se acuerdan que tenía rales en la base derecha? Sí, se ve un poquito sucio las bases, a comparación de los vértices, y de ambos lados se ve. Ujú. Bien, y como dato extra, que por ahí se ve mejor ampliándolo y teniendo la placa un poco más de cerca sin que sea una foto, acá en el seno cardiofrénico derecho aparentaba tener un leve derrame, que bueno, era compatible con toda la clínica que él tenía, y acá sí lo que ustedes dijeron de que estaba media sucia o parecía media sucia la placa en ambos campos, más que nada predominio derecho también. ¿Qué podría tener como complicación de alguien etilista? A veces los etilistas, que en este caso no está, pero déjame la placa un ratito. A veces estos estilistas de mucha jerarquía se mandan una miocardiopatía dilatada, también por el alcohol. Entonces te tiran el asitis edematoso y ya tienen la cirrosis y vos no sabés cuánto es de cirrosis y cuánto es de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces a veces esta placa tiene como un poquito de ahí, no llega a ser DIC, pero es como que si se fijan los vidrios también están un poquito congestivos y demás. No parece tener una miocardiopatía dilatada en absoluto. Pero como estaba también con falla renal, puede tener un mal manejo de sus líquidos, tenía una leve falla renal. Si fuera una IC agregada por una miocardia dilatada en un paciente de este tipo, de esta característica, tendríamos una cardiomegalia y seguramente redistribución de flujo de más líquido, además del síndrome acítico edematoso. ¿Está? Bien, podemos seguir. Bien. Como tratamiento, ustedes en un primer momento, cuando Coco preguntó si creían que estaba bien instaurado el tratamiento, contestaron de que más o menos sí, ¿no es cierto? Alguien dijo que quizá la furo era poca, pero Bien. están dudosos con el tratamiento, María José, vamos a tener que avanzar. Bueno, Bueno, acá en tratamiento lo que ahora con las pautas que le va a dar María José, nunca más se van a olvidar el tratamiento, ¿no es cierto, María José? esperemos. Dale. Bueno, acá como tratamiento de este paciente lo primero que se hace es hacer una paracentesis evacuadora en la cual se drenan 8 litros de líquido acítico, por lo cual, por la cantidad de líquido que se le drena, se le pone albúmina, 8 gramos litro, y se le deja los diuréticos. ¿Qué pasa? La paracentesis se hace el día 2 de septiembre. Él en ese momento empieza a bajar su tensión arterial. Él estaba más o menos con una basal de 100, 110, 60, tampoco es que regalaba mucho. Y post paracentesis baja su presión a 80-50, por lo cual se decide suspender en el enalapril hasta ver cómo reacciona el paciente a este drenado de líquido. Y los diuréticos se dejan como venían. Entonces, bueno, esto fue el 2 del 9 y el 3 del 9 el paciente presenta una diuresis de 30 mililitros hora con una TA de 80-40, a pesar de que se le había suspendido el enalapril. Entonces, ¿qué podríamos pensar en un contexto de un paciente con cirrosis en el cual se hace una paracentesis evacuadora y que disminuye su TA y disminuye la diuresis? Hipovolemia. Ajá, pero Una falla renal aguda. Capaz no lo una falla renal aguda, ajá, en el contexto, como dijo María José, en este contexto. Por una hipovolemia. ¿Qué Una síndrome o qué nos englobaría? Estamos ahí, estamos ahí, estamos todos Hepato diciendo casi renal. lo. Ahí está. Perfecto. Una de las causas del hepato renal es la consecuencia del tratamiento. Que en este caso había sido correcto, o sea, habían hecho una paracentesis evacuadora muy importante,
lo cual te da más riesgo de pato renal, pero se había repuesto la albúmina en todo, o sea, 8 por 8, 64 gramos de albúmina. Sin embargo, hacer las cosas bien en medicina, chicos, si hubieran querido una ciencia exacta, si hubieran ido a ingeniería, no te garantiza que todo salga bien, y este paciente igual se complica con síndrome de pato renal. Entonces se decide suspender la furo y pasar 500 mililitros. Hoy cuando alguien decía eso, aumentar la furo, generalmente la furo te lleva a la falla renal y después te puede desencadenar el hepato renal. No, una falla renal en el contexto de una paciente cirrótica con ascitis no es siempre un hepato renal, ¿está? Si mejora bajando la dosis de furo, como no pasa nada, digamos, no es un hepato renal. Simplemente en este caso es obvio, no es obvio, es más obvio que un hepato renal porque viene después de la paracentesia evacuadora, que es un precipitante para eso. Muy bien. Y fíjense qué se hace. No solo se suspende la furo, sino se pasa líquido. Muy bien, A María pesar de que José. el paciente estaba con paracentesis, estaba con un mal manejo de sus líquidos, se le decide pasar para por lo menos aumentar un poco la presión arterial. Ujú. Bien, y acá a modo de resumen, porque en realidad este caso es un caso muy cortito y bastante interesante. Me lo deja a mí? Yo sé que yo Sí, lo quiero obvio. dar. Porque lo que yo veo muchas veces, sobre todo cuando tomo exámenes finales de clínica, y a veces de PFO, pero en PFO es más ECOE, pero es muy común que preguntemos este tipo de pacientes, es que se confunden algunas cosas. O sea, por no tener un cuadro claro, que lo hicimos con los chicos, este cuadro ellos lo pasaron te quedó muy, muy lindo, es, a ver, la cirrosis, ¿con qué se puede complicar? Si yo digo complicaciones de la cirrosis, se empiezan por ahí a enmarañar unas cosas. La cirrosis, la primera complicación que presenta, o una de las primeras, es la hipertensión portal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí van siguiendo la idea? Si queremos, bueno, José, señalando con el mouse o el que esté compartiendo, cirrosis, hipertensión portal. Bien. Otra complicación es cirrosis, insuficiencia hepática. Y otra complicación más rara es que después de la cirrosis te venga el cáncer. Ya sea tanto una cirrosis por un paciente tirista o cuál era la hepatitis viral que daba cirrosis y que podía dar cáncer arriba de esa cirrosis. Hepatitis C. Perfecto, perfecto. Yo estoy hablando todavía de cirrosis de cualquier causa. Entonces, cirrosis de hipertensión portal, cirrosis de insuficiencia hepática y cirrosis, perdón, se puede complicar con hipertensión portal, pasa que esa la da casi siempre, insuficiencia hepática a veces y cáncer infrecuentemente. Pero si yo a usted les pregunto, ¿cuáles son las complicaciones de la cirrosis? Son estas tres. Bien, a su vez, la hipertensión portal, y sigue María José va a ir señalando, da las siguientes manifestaciones clínicas: ascitis, esplenomegalia y anastomosis por tocaba. Que ahí hay una mnemotecnia que a veces ustedes no conocen, que se llama Perú o puré. Bueno, vamos con las anastomosis por tocaba, ya que estabas ahí con el mouse, que son 4 anastomosis que aparecen. La parietal, que es la cabeza de medusa, la de la panza, ¿sí? La umbilical, que esa no se ve, que es cuando hay un cordón redondo, un ligamento redondo que en el periodo fetal lo usamos y después queda fibrótico y que se recanaliza. Esa no la vemos, se podría ver por ecografía, una Doppler. Ni importa. No importa porque clínicamente no nos va a complicar. Rectales dando hemorroides, y hoy dijeron hemorragia digestiva y nombraron solo las varices esofágicas. Pero el paciente con este tipo de patología suele tener muy frecuentemente hematoquesia por las hemorroides, ¿sí? Y la otra es la esofágica, que cuando se complica hace una cirrosis, si se rompe una de estas varices esofágicas, ¿sí? Puede dar una hematema y dice, chico, que clínicamente ¿cómo llega el paciente con una hemorragia por varices esofágica? Clínicamente, ¿cómo está? Puede tener Inestable hemodinámicamente. Muriéndose, inestable hemodinámicamente. Son muy importantes estos sangrados y habitualmente muy complicados, ¿sí? Entonces, hipertensión portal, anastomosis por tocaba, estas manifestaciones. Hipertensión portal, al examen físico veo la panza, tiene la cabeza de medusa, voy, percuto el espacio de Tragué y encuentro matidez. Ahí hay una esplenomegalia, difícil de palpar en el contexto de una cirrosis de atención, ¿está bien? Pero a veces si me es difícil de palpar, recuerden, percutir el espacio otra vez y encuentro la esplenomegalia. La esplenomegalia puede tener una complicación a su vez. ¿Cuál es? La pancitopenia, por hiperesplenismo, como ustedes lo dijeron. O sea, van siguiendo hipertensión portal, esplenomegalia, o sea, cirrosis, complicación, hipertensión portal. La hipertensión portal me da anastomosis por tocaba. Bien. Complicaciones de la anastomosis por tocaba, hemorragias digestivas, baja y alta.
¿sí? La alta mucho más grave. Seguimos. Cirrosis, hipertensión portal, esplenomegalia. ¿Me joden algo esa esplenomegalia? Y sí, te puede joder. ¿Por qué? Y te puede dar una panzilopenia por hiperesplenismo. ¿Sí? Y ahora vamos a la que nos trajo este paciente. Cirrosis, hipertensión portal, ascitis. Y la ascitis tiene dos complicaciones. Una es la PBE y otra es síndrome hepatorenal. Pero está mal si yo digo, ¿qué complicación da la cirrosis? Y usted me dice en PBE. Porque un paciente con cirrosis puede no estar con un síndrome ascítico. ¿Me van siguiendo el pensamiento? La cirrosis se complica con hipertensión portal, con insuficiencia hepática o con cáncer. ¿Sí? La hipertensión portal se manifiesta con esto, esto y esto, y cada una de esas manifestaciones tiene sus propias complicaciones. En este caso la PB y el síndrome hepatorenal. Cuando hablamos de síndrome hepatorenal, hablamos de un paciente con un síndrome ascítico hematoso y un paciente medio en estadio terminal. Un paciente que ya está refractario al tratamiento, como este paciente. Es raro que debute un paciente con ascitis por etilismo, que sea la primera vez que se le hincha la panza, entre comillas, y que nosotros tengamos un hepatorrenal adelante. ¿Sí? Eso es un comentario. Bien, ¿hasta ahí estamos? ¿O alguna duda de las complicaciones de cirrosis y hipertensión portal? ¿Sigo? ¿Hay alguien escuchando por ahí? Sí, seguí. Bueno. Insuficiencia hepática. Ojo. La insuficiencia hepática puede ser una complicación de la cirrosis. O sea, la insuficiencia hepática se puede presentar ante un hígado previamente enfermo. Pero la insuficiencia hepática puede presentarse en un hígado perfectamente sano. Y en ese caso sale en la tele, pues se necesita un hígado con urgencia. Sale en la tele. Sale en la tele cuando es de un niño. Causas, díganme ustedes, insuficiencia hepática sobre un hígado sano. Autoinmunes, por tóxicos. Las autoinmunes suelen ser más que Hepatitis nada A. más crónicas. Por tóxicos me gusta más. Otra, Carolina, ¿qué dijiste? Hepatitis A. La hepatitis A, muy bien. ¿Está? Shock. Causas de hepatitis aguda, shock. Ajá. En ese caso sería en una falla, cuando hablamos de shock y de falla orgánica múltiple, podría ser la insuficiencia hepática como parte de esa falla orgánica múltiple. Muy bien. Muy bien. Entonces, esa insuficiencia hepática tiene esta tríada típica que es ictericia, síndrome hemorrágico y encefalopatía. Presten atención. Si yo digo insuficiencia renal, todos sabemos de qué estoy hablando, y saben que hay distintas etapas. O sea, si yo digo insuficiencia renal, no digo que alguien está en diálisis, ¿verdad? No hablo de la etapa más grave de la insuficiencia renal cuando digo insuficiencia renal. Simplemente digo insuficiencia renal. En cambio, cuando hay insuficiencia hepática, lo asociamos a esta tríada, ictericia, alteración de la coagulación y a encefalopatía. No solemos usar el término insuficiencia hepática a alguien que no tiene encefalopatía. ¿Me van siguiendo? Y usamos habitualmente, tiene disminución de la reserva hepática en un paciente con alguna hepatopatía aguda crónica en el que vemos que hay alteración de la coagulación o de la reserva hepática, que después podemos hablar, después tenemos los laboratorios, ¿verdad, María José? Sí, después vamos a hablar con más detención de los laboratorios de cada una de estas cosas. Para Pero me van, diferenciar. sí, para diferenciar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. En el paciente cirrótico, que viene con encefalopatía, este no la pusimos, no olvidé decir a ustedes que la pongan. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se puede desencadenar una encefalopatía? O sea, una insuficiencia hepática con encefalopatía en un paciente cirrótico etilista como este paciente. ¿Alguien se acuerda? Infecciones, Infecciones, sangrados también. Infecciones, sangrados. estreñimiento también. Perfecto, dijeron todas las que yo quería. Entonces viene este paciente que ya lo conocemos, que tiene cirrosis, que entra cada rato, está recontraencefalopático, enema evacuante, tacto rectal, sonda gasogástrica, a ver si estuvo sangrando, está bien, y punzamos la panza, porque primero reza. Me río porque siempre tengo alguna anécdota, ¿no? Pero una vez hicimos 2 veces una paracentesia a un paciente con una compañera en la residencia de R1 y R2 éramos, y tenía una disipera de libro y nunca miramos las patas, ¿viste? No estábamos tan acostumbrados que venía descompensado por infección y era PB, pero bueno, cualquier infección puede descompensarlo, habitualmente muy frecuente la PB. Muy bien, perfecto. Esas son cuando decimos medidas de insuficiencia hepática, habitualmente estamos haciendo eso. Que haga caca, ver si sangró y ver dónde hay infección y tratarla. Bien, seguimos, María José. La otra complicación, menos frecuente, es el cáncer. ¿Cuál era el marcador que yo podría pedirle a este paciente que, como vieron, tiene una imagen que tal vez sea subjetiva de una neoformación
en un paciente cirrótico, ¿qué marcador puedo pedir? ¿El antígeno carcino embrionario? No, ¿La alfa-fetoproteína? perfecto, la alfa-fetoproteína. Muy bien, María. La alfa-fetoproteína es un marcador en esta situación que podría indicar que el paciente tiene un cáncer gástrico es cáncer hepático primario sobre un hígado cirrótico. A veces es difícil porque están todos los nódulos de regeneración, pero este tenía una característica, el Doppler, que era la ecografía. Hoy estoy peor que nunca. Que es que tenía Doppler positivo. Entonces, si un nódulo de regeneración con tanta circulación, ahí le pedís la alfa-fetoproteína, si viene alto, seguís juntando puntos para decir que eso es un cáncer gástrico. Hepático, perdón. Bueno, seguimos. Bien. Hoy les dije que se iban a acordar hoy para siempre de si estaba bien o mal el tratamiento. Yo le digo a los chicos, para mí es útil hacer esta comparación. Tengo 3 síndromes acíticos hematosos, ¿sí? De diagnóstico de FIES. Uno es el riñón que produzca el síndrome acítico hematoso. ¿Cómo se llama ese síndrome que produce SAE El y síndrome causa nefrótico. renal? El síndrome nefrótico, la insuficiencia renal también, ¿no? Pero generalmente cuando es a través de un síndrome nefrótico voy más al SAE. Después puedo tener insuficiencia cardíaca con un síndrome acítico hematoso, ¿sí? Y en este caso, como el que traemos hoy, la cirrosis. ¿Pueden diferenciar los 3 casos? Bien. ¿Qué le preguntamos a un paciente que tiene SAE y tenemos dudas? Vamos a suponer que aparte de borracho, tuvo un infarto hace un montón de tiempo y es diabético y tiene nefropatía. Entonces digo, uy, qué sé yo, ¿por qué tiene síndrome acítico hematoso? Tiene todo. Recordar qué se le hinchó primero, qué se le hematizó primero. En el caso de que sea una de origen renal, recuerden que el edema bipalpebral, o sea, acá no hay un aumento de presión hidrostática, sino más bien una disminución de presión oncótica. Entonces tenemos esos edemas bipalpebrales, bilaterales, ¿sí? Y los edemas de decúbito también. ¿Está bien? Si Profe, ¿y es, la orina con espuma también es algo sí, podría patológico? ser. Yo estoy enfocándome en qué se hincha primero. ¿Está bien? Entonces, sí, está perfecto. ¿Qué se hincha primero en el síndrome nefrótico? En realidad se hincha todo junto, pero tiene una particularidad porque hay disminución de la presión oncótica en todo el cuerpo igual, ¿me explico? Pero los ojos tienen esta característica que es propia del síndrome nefrótico. ¿Tenés hambre? Bueno, ahí va. En cambio, si es del corazón, ¿qué se hincha primero? Piensen en la presión hidrostática, teorema de Bernoulli. ¿Dónde está la mayor presión de un paciente con insuficiencia En los cardíaca? pies. Primero los pies y después se le hincha la panza. ¿Está? Y en el caso de cirrosis, ¿qué se hincha primero? Hipertensión portal. Primero ascitis y después edemas periféricos. ¿Siguieron esta línea? Bien. Fíjense ahora el tratamiento de cada uno de ellos. En el caso de síndrome nefrótico hay que tratar la causa del síndrome nefrótico, un tratamiento específico para la glomerulopatía que tenga, y se da un diurético de asa como la furosemida. En cambio, en el síndrome acítico hematoso por insuficiencia cardíaca o por cirrosis por hipertensión portal se usa la espironolactona. ¿Por qué? ¿Qué tienen en Por la común? aldosterona. ¿Qué cosa es la aldosterona, Pateo? La aldosterona tiene un rol fundamental, digamos, en la fisiopatología. ¿Cómo es esa? Está activada y retiene sodio y agua, ¿Cómo se digamos, llama eso? ¿Se llama? hiperaldosteronismo secundario. Muy bien. Hiperaldosteronismo secundario. Yo tengo un montón de líquido, pero tengo poco líquido en el intravascular. Llena a la... ¿Dónde estaba el tema del sistema renina-aldosterona? ¿Se acuerdan? Del aparato. Renal. Sí, ¿en qué parte del riñón era? Sí, si se acordaban. Ah, Bueno, yusta glomerular. muy bien, el aparato yuxtaglomerular sensa que hay poca volemia, lo cual sí, hay poca intravascular, pero tengo un montón en extravascular, y retiene sodio y libera potasio, ¿sí? Se produce un hiperaldosteronismo secundario, ¿está? Que genera, lejos de mejorar la situación, generalmente la empeora, ¿está? Fíjense las dosis de espironolactona que no anotaron acá los chicos en insuficiencia cardíaca. Se usa espironolactona en 25, 50 miligramos como mucho. ¿Y se acuerdan en qué clase funcional se agrega la espironolactona? En insuficiencia cardíaca.
Cuando Dividí de primera. mayor a 2 o FEI menos de 45. Menor de 35 o 3,4, sí, más tirando a 4. Si no, no demostró beneficios. O sea, la espirolactona en insuficiencia cardíaca, beneficios que disminuyen la mortalidad en clases funcionales altas y con dosis bajas. Evidentemente, este mecanismo de hiperaldosteronismo secundario no tiene el mismo protagonismo que tiene en cirrosis y hipertensión portal. Porque para cirrosis y hipertensión portal arrancamos con 100 y podemos llegar a 400, 600 miligramos de espirolactona. Lejos está, error frecuente en los exámenes finales. ¿Por qué le da espirolactona? Porque es un ahorrador de potasio. No, no le doy porque es un ahorrador de potasio. Le doy porque estoy tratando un mecanismo que, intentando compensar algo que se está descompensando, termina produciendo más daño. ¿Sí? Porque es un mecanismo normal, fisiológico, para evitar situaciones patológicas. Simplemente en estas situaciones se produce como un desmadre, se va y me genera más nocivo. En cambio, cuando yo tengo insuficiencia cardíaca congestiva, furosemida, voy a dar todo lo que haga falta. Realmente tampoco dosis tan altas. Y en síndrome cítico hematoso por hipertensión portal, solo agrego furosemida cuando hay edemas periféricos. Solo agrego furosemida cuando hay edemas de miembros inferiores. ¿Sí? Por tiempo, a dosis lo más baja posible y por el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque me pueden precipitar a una complicación de la citis que se llama Hepatorenal. hepatorrenal, síndrome hepatorrenal. La prerrenal también, pero pueden precipitar incluso el hepatorrenal. Ese es el motivo por el cual tanta espirulactona y poca furo. Hoy cuando dijo alguien, la furo está un poco baja, fíjense que este paciente tiene edemas, Godet importante, 3 cruces, infra y suprapatelar, o sea que tiene indicación de furosemida, pero que ya viene con falla renal. O sea que esa furosemida ya le está haciendo daño. ¿Está? Bien, no sé si fue muy rápido, pero después miren el power este y analícenlo y grábenselo, porque esta comparación es útil para acordarse después cómo se trata cada uno. ¿Está? La fisiopatología ayuda. En estos casos, la fisiopatología te ayuda con la terapéutica, van totalmente, son de la mano, como en todos, pero bueno, es muy fácil pensarlo así. Bien, seguimos. Ah, bien. Otra cosa. Estos 3 son los laboratorios específicos de cada uno de estos síndromes. Uno es hepatitis, otro es colestasis, y otro es disminución de la reserva hepática. Ponemos disminución de la reserva hepática en vez de insuficiencia hepática, porque como lo dijimos hoy, insuficiencia hepática es cuando está encefalopatía y todo. Yo digo que hay hepatitis cuando tengo aumento de las transaminasas y no necesito nada más. ¿Me van siguiendo? Hepatitis como una hepatitis viral, como una hepatitis tóxica, o una hepatitis alcohólica o autoinmune. Va a tener aumento de GOT y GPT. Muchas veces viene alguien con ictericia, con GOT y GPT normales y por reflejo le piden serología hepatitis A, B. ¿Por qué le pedís eso si no tiene hepatitis? Hepatitis va a tener siempre y cuando tengan las transaminasas aumentadas. Pregunto, ¿alguien se acuerda cuánto están aumentadas las transaminasas en una hepatitis viral aguda? Más de 20 veces. Más de 15 veces. Más de 10, más de 15, más de 20. Mucho. 3 cifras. Un número que tiene 2 cifras, habitualmente 3 cifras, y arrancando con 4, 5 y hasta 4 cifras también. Está bien. Una hepatitis alcohólica, mucho menos, habitualmente. ¿Sí? Y recuerden también que la hepatitis alcohólica tenemos el índice de ritis, que es GOT sobre GPT. Suelo tener el doble de GOT que de GPT. Ese es algo que miramos y podemos pensar rápidamente que estamos hablando de hepatitis alcohólica. Colestasis. Yo digo colestasis, ¿cuál es el cuadro clínico más frecuente que se les viene a la cabeza? Ictericia. No, el cuadro clínico, la patología, la causa. Muy efecto, un síndrome coledociano de los cirujanos. Un cálculo, pum, impactó en el cístico o en la vía biliar, en la altura que ustedes quieran, y me da aumento de FAL y aumento de bilirrubina. Habitualmente esos 2. Si yo pido gamma GT, porque tengo dudas si la FAL es ósea o hepática, también voy a tener aumento de la gamma GT. Y hay una que es la 5-nucleotidasa que casi nunca la pedimos, que es más típica de los tumores. Bien. Colestasis quiere decir se tapó el desagüe. No está saliendo. ¿Qué es lo que no puede salir? La bilirrubina y la FAL, por eso aumentan. ¿Sí? Ese desagüe se puede destapar en la vía biliar y llamo al cirujano, porque la causa siempre es quirúrgica,
porque se tapó por un cálculo, si tenés suerte, que es lo más frecuente, o lamentablemente tenés un cáncer de vía biliar, un cáncer en la cabeza de páncreas que te está tapando la vía y estás teniendo una colestasis con mucha ictericia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa si tengo colestasis y transaminasas elevadas? ¿Y qué pasa si no tengo tapada la vía biliar por fuera, pero tengo alguna patología que me está... ¿Se acuerdan cómo eran los hepatocitos, los canalículos biliares? Que los hepatocitos son dos células así tipo rectangulares en el corte, ¿no? Y que tenían un canalículo entre las dos células. ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Si yo tengo algo que me esté dando, por ejemplo, edemas, como una hepatomegalia congestiva en una insuficiencia cardíaca, que me está dando edema de esos hepatocitos, ¿sí? Y van a estar trabando estos canalículos y voy a tener lo que se llama colestasis intrahepática. Por ejemplo, la hepatitis A que se da en los chicos es muchas veces colestática. No siempre, porque sabemos que la mayoría de las hepatitis A son asintomáticas, pero es común que yo encuentre en una hepatitis aguda viral A o B o C. ¿Qué dije mal? ¿Cuál fue mi error? Lo de la C. Perfecto, nunca va a dar hepatitis aguda, una C. Si es A o B, voy a tener transaminasas elevadas y voy a tener colestasis. Voy a decir, es una hepatitis colestásica. ¿Sí? Muy bien. Si tengo a su vez un síndrome coledociano con un cálculo impactado y veo transaminasas elevadas, empiezo a pensar que ese síndrome coledociano se está complicando ¿con qué? ¿No? Por Los una que les falla gusta hepática. No. Dije, síndrome coledociano con transaminasas elevadas. La falla hepática no tiene nada que ver todavía. Habitualmente con colangitis, con algo que está dando aumento de las transaminasas, que esa colangitis está provocando también una hepatitis, porque hepatitis es gota y GPT aumentadas. Y por último, disminución de la reserva hepática. Es decir, hoy comparaba yo la insuficiencia hepática con la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, el riñón funciona de menos y filtra de menos. Entonces tengo aumento de urea y creatinina, que son cosas que tendría que eliminar. En este caso, el hígado funciona de menos, pero resulta que el hígado tiene un montón de funciones. Por eso no existe el hígado artificial y sí existe el riñón artificial, ¿no? El hígado tiene un montón de funciones. Entonces, puedo ir evaluando cada una de esas funciones y ver qué está pasando. Por ejemplo, el hígado sintetiza los principales factores de la coagulación. Tengo falla hepática, disminución de la reserva hepática y me aumenta el tiempo de protrombina. ¿Sí? El hígado sintetiza las principales proteínas. Tengo disminución de la reserva hepática y tengo hipoalbuminemia, que también tenía nuestro paciente. Hay una enzima propia del hígado que sí, tiene que, en relación, hay más enzima cuanto más masa hepática hay, que es la colinesterasa. Tengo falla hepática, me baja la colinesterasa. El hígado es la principal reserva de glucógeno del organismo. Tengo falla hepática, me disminuye la función del hígado, puedo presentar hipoglucemia. Y aquí me olvidé de poner el colesterol. También sintetiza colesterol. En insuficiencias hepáticas crónicas puedo ver un colesterol llamativamente bajo. Por ejemplo, un colesterol total de 100 o de 0,90. ¿Pueden distinguir estas tres cosas como tres síndromes? Bien. Cuando yo hablo de síndromes, ¿de qué le está pasando al hígado? No estoy hablando de etiologías. Una misma cosa puede producir las tres. Vamos, por ejemplo, hepatitis A. Produce hepatitis, aumento de transaminasas elevadísimo. Habitualmente puede ser colestásica, sí, por supuesto, el nene se pone amarillo. Y encima te puede dar insuficiencia hepática, en algunos casos, con disminución de la reserva hepática. ¿Sí? Ahora puedo tener otra cosa. Puedo tener unas 2 o 3 metástasis en el hígado. Esas 2 o 3 metástasis en el hígado me aumentan la FAL, a veces no me aumentan la bilirrubina porque tengo muchos otros canalículos por donde puede salir la ictericia, pero a medida que aumenta, pum, se empieza a llenar de metástasis el hígado, sí, voy a tener FAL, aumento de bilirrubina, y puedo tener tan ocupado el hígado, que puedo tener disminución de la reserva hepática porque ya no me queda hígado que está funcionando. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden jugar, agarrar cualquier patología hepática, cualquier etiología y ver qué produce y por dónde empieza. ¿Sí? Si por la colestasis, si por la hepatitis. Si esa combinación produce
o podría producir disminución de la reserva hepática o no. Si yo tengo un paciente con una hepatopatía, si tengo hepatopatía crónica, está el score de Child, que me dice aquí en pronóstico de mortalidad y tiene que ver mucho con la reserva hepática, ¿sí? Y si tengo alguien que tiene hepatitis A y que está muy sintomático, muy amarillo y muy molesto, pero en realidad está vómito, le duele la panza, qué sé yo miro la reserva hepática, está normal, lo dejo en observaciones y me genera muchas dudas, pero si veo que no va hacia la reserva hepática, le doy el alta y le doy los signos de alerta. Y eso sí podría ser una linda estación de COE. Escriba qué signos de alerta le daría a un paciente que tiene hepatitis aguda. ¿Qué síntomas qué signos de alerta le daría? Que tenga sangrado, que esté somnoliento. Ujú. Bien. ¿Qué otra cosa? Que empieza a transpirar. Ujú. Que se ponga mucho más amarillo. ¿Sí? Depende, ¿no? Pero bueno, que tenga fiebre. En realidad que tenga fiebre y tenga amarillo depende cómo inicia. Yo a veces, esas dos los sacamos. Si los ponen en el eco, yo se los dejo, pero no se los voy a exigir. Sí, sangrado y sí la parte del sensorio. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Estamos con estas diapos? No sé si quedaba alguna más, María José. No, el agradecimiento nada más. Perfecto. Bueno, como repetimos lo que dijimos al principio, elegimos este caso, fue Día de los Chicos y me pareció bárbaro, porque era un caso súper de libro,